Comenzamos con datos y estadísticas de la quiniela Pro Gol número 2167 de fin de semana. Aquí les muestro la mascarilla de la semana pasada, en la cual establecí los 7 fijos y 7 dobles para esta quiniela. Vamos a ver cómo nos va en esta nueva quiniela Pro Gol de fin de semana. La bolsa acumulada de 8 millones de pesos. Atlas contra León. Atlas, en tus últimos 5 juegos lleva 2 empates, 3 derrotas. León, en tus últimos 5 juegos lleva 3 victorias, 2 empates. En los últimos 5 juegos como local, el equipo de Atlas lleva 3 empates, 2 derrotas. León, en tus últimos 5 juegos de visita lleva 1 victoria, 2 empates, 2 derrotas. En los últimos 5 enfrentamientos de cara a cara entre estos dos equipos han sido 2 victorias para el Atlas, 1 empate para ambos equipos y 2 victorias para León. Su último juego fue el 28 de agosto del 2022, en la cual León y Atlas quedaron 4-2. Para este partido voy con el empate visita. Siguiente partido, Cruz Azul contra Pumas. Cruz Azul, en tus últimos 5 juegos lleva 3 victorias, 2 derrotas. Pumas, en tus últimos 5 juegos lleva 1 victoria, 4 derrotas. Cruz Azul, en tus últimos 5 juegos como local lleva 2 victorias, 1 empate, 2 derrotas. Pumas, en tus últimos 5 juegos de visita lleva 1 victoria, 1 empate, 3 derrotas. Los últimos 5 enfrentamientos de cara a cara entre estos dos equipos han sido 3 victorias para el Cruz Azul, 1 empate para ambos equipos y 1 victoria para el Pumas. Su último juego fue el 16 de diciembre de 2022, en la cual Pumas y Cruz Azul quedaron 1-2. Para este partido, muero con el local. Siguiente partido, Tigres contra América. Tigres, en sus últimos 5 juegos lleva 3 victorias, 1 empate, 1 sola derrota. América, en sus últimos 5 juegos lleva 3 victorias, 1 empate, 1 sola derrota. En los últimos 5 juegos como local, el equipo del Tigre lleva 2 victorias, 2 empates, 1 sola derrota. América, en sus últimos 5 juegos de visita lleva 1 victoria, 3 empates, 1 sola derrota. En los últimos 5 enfrentamientos de cara a cara entre estos dos equipos han sido 1 victoria para el Tigre, 0 empates para ambos equipos y 4 victorias para América. Su último juego fue el 3 de septiembre de 2022, en la cual América y Tigres quedaron 2-1. Para este partido voy con un local visita. Siguiente partido, Pachuca contra Monterrey. Pachuca, en sus últimos 5 juegos lleva 2 victorias, 1 empate, 2 derrotas. Monterrey, en sus últimos 5 juegos lleva 4 victorias, 1 empate. En los últimos 5 juegos como local, el equipo del Pachuca lleva 3 victorias, 1 empate, 1 sola derrota. Monterrey, en sus últimos 5 juegos de visita lleva 3 victorias, 1 empate y 1 sola derrota. En los últimos 5 enfrentamientos de cara a cara entre estos dos equipos han sido 3 victorias para el Pachuca, 1 empate para ambos equipos y 1 victoria para el Monterrey. Su último juego fue el 23 de octubre de 2022, en la cual Monterrey y Pachuca quedaron 0-1. Para este partido voy con el local. Siguiente partido, Leones Negros contra Tapatío. Leones Negros, en sus últimos 5 juegos lleva 2 victorias, 2 empates, 1 sola derrota. Tapatío, en sus últimos 5 juegos lleva 2 victorias, 2 empates, 1 sola derrota. En los últimos 5 juegos como local, el equipo de Leones Negros lleva 2 victorias, 2 empates, 1 sola derrota. Tapatío, en sus últimos 5 juegos de visita lleva 2 victorias, 1 empate, 2 derrotas. En los últimos 5 enfrentamientos de cara a cara entre estos dos equipos han sido 2 victorias para Leones Negros, 2 empates para ambos equipos y 1 victoria para Tapatío. Su último juego fue el 30 de julio de 2022, en la cual Tapatío y Leones Negros quedaron 0-2. Para este partido voy con el local. Siguiente partido, Mallorca contra Real Sociedad.
Mallorca, en tus últimos 5 juegos lleva 2 victorias, 3 derrotas. Real Sociedad, en tus últimos 5 juegos lleva 1 victoria, 2 empates, 2 derrotas. En los últimos 5 juegos como local, el equipo de Mallorca lleva 4 victorias y 1 sola derrota. Real Sociedad, en tus últimos 5 juegos de visita lleva 2 victorias, 1 empate, 2 derrotas. En los últimos 5 enfrentamientos de cara a cara entre estos dos equipos han sido 0 victorias para el Mallorca, 0 empates para ambos equipos y 5 victorias para el Real Sociedad. Su último juego fue el 16 de enero de 2023, en la cual Real Sociedad y Mallorca quedaron 1-0. Para este partido voy con un local visita. Siguiente partido, Villarreal contra Real Betis. Villarreal, en sus últimos 5 juegos lleva 2 victorias y 3 derrotas. Real Betis, en sus últimos 5 juegos lleva 3 victorias, 1 empate, 1 sola derrota. En los últimos 5 juegos como local, el equipo de Villarreal lleva 2 victorias, 3 derrotas. Mientras que el equipo de Real Betis en sus últimos 5 juegos de visita lleva 4 victorias, 1 sola derrota. En los últimos 5 enfrentamientos de cara a cara entre estos dos equipos han sido 2 victorias para el Villarreal, un empate para ambos equipos y 2 victorias para el Real Betis. Su último juego fue el 10 de septiembre de 2022, en la cual Betis y Villarreal quedaron 1-0. Para este partido voy con un local visita. Los invito a suscribirse y a compartir su canal ProGol Pro 7, en la cual daremos análisis y datos de la quiniela de media semana, fin de semana y revancha de ProGol. Siguiente partido, Everton contra el Brentford. Everton en sus últimos 5 juegos lleva 1 victoria, 1 empate, 3 derrotas. Brentford en sus últimos 5 juegos lleva 2 victorias y 3 empates. En los últimos 5 juegos como local, el equipo del Everton lleva 2 victorias y 3 derrotas, mientras que el equipo de Brentford en sus últimos 5 juegos lleva 2 victorias, 2 empates, 1 sola derrota. En los últimos 5 enfrentamientos de cara a cara entre estos dos equipos han sido 1 victoria para el Everton, 1 empate para ambos equipos y 3 victorias para el Brentford. Su último juego fue el 26 de agosto de 2022, en la cual ambos equipos empataron 1-1. Para este partido vamos con un empate visita. Siguiente partido, Empoli contra Udinese. Empoli en sus últimos 5 juegos lleva 2 empates, 3 derrotas. Udinese en sus últimos 5 juegos lleva 3 empates, 2 derrotas. En los últimos 5 juegos como local, el equipo de Empoli lleva 2 victorias, 2 empates, 1 sola derrota. Mientras que el equipo de Udinese en sus últimos 5 juegos de visita lleva 1 victoria, 1 empate, 3 derrotas. En los últimos 5 enfrentamientos de cara a cara entre estos dos equipos han sido 1 victoria para Empoli, 1 empate para ambos equipos y 3 victorias para Udinese. Su último juego fue el 3 de enero de 2023, en la cual ambos equipos empataron 1-1. Para este partido hemos con un empate. Siguiente partido, Bolonia contra Lazio. Bolonia en sus últimos 5 juegos lleva 3 victorias, 2 derrotas. Lazio en sus últimos 5 juegos lleva 4 victorias, 1 empate. En los últimos 5 juegos como local, el equipo de Bolonia lleva 3 victorias y 2 derrotas. Lazio en sus últimos 5 juegos de visita lleva 4 victorias, 1 empate. En los últimos 5 enfrentamientos de cara a cara entre estos dos equipos han sido 2 victorias para el Bolonia, 3 empates para ambos equipos y 3 victorias para Lazio. Su último juego fue el 18 de enero de 2023, en la cual Lazio y Bolonia quedaron 1-0. Para este partido vamos con un local visita. Siguiente partido, Lecce contra Torino.
Lecce, en tus últimos 5 juegos lleva 2 victorias, un empate, 2 derrotas. Torino, en tus últimos 5 juegos lleva 2 victorias, un empate, 2 derrotas. En los últimos 5 juegos como local, el equipo del Lecce lleva una victoria, 2 empates, 2 derrotas. Mientras que el equipo de Torino, en sus últimos 5 juegos de visita, lleva una victoria, un empate, 3 derrotas. En los últimos 5 enfrentamientos de cara a cara entre estos dos equipos han sido 2 victorias para Lecce, 3 empates para ambos equipos y 3 victorias para el Torino. Su último juego fue el 4 de septiembre de 2022, en la cual Torino y Lecce quedaron 1-0. Para este partido me voy con un local empate. Siguiente partido, Nijmegen contra Utrecht. Nijmegen, en sus últimos 5 juegos lleva 2 victorias, un empate, 2 derrotas. Utrecht, en sus últimos 5 juegos lleva una victoria, un empate, 3 derrotas. En los últimos 5 juegos como local, el equipo de Nijmegen lleva 2 victorias y 3 empates, mientras que el equipo de Utrecht en sus últimos 5 juegos de visita lleva 2 victorias, un empate, 2 derrotas. En los últimos 5 enfrentamientos de cara a cara entre estos dos equipos han sido 0 victorias para Net, 2 empates para ambos equipos y 3 victorias para Utrecht. Su último juego fue el 15 de septiembre de 2022, en la cual Utrecht y Net quedaron 0-0. Para este partido me voy con un empate. Siguiente partido, Sporting Kansas City contra Galatasaray. Sporting Kansas City en sus últimos 5 juegos lleva una victoria, 3 empates, una sola derrota. Galatasaray en sus últimos 5 juegos lleva 2 victorias y 3 derrotas. En los últimos 5 juegos como local, el Sporting Kansas City lleva 3 victorias y 2 empates, mientras que el equipo de Galatasaray en sus últimos 5 juegos de visita lleva 2 victorias, 3 derrotas. En los últimos 5 enfrentamientos de cara a cara entre estos dos equipos han sido 4 victorias para el Sporting Kansas City, un empate para ambos equipos y 0 victorias para el Galatasaray. Su último juego fue el 4 de septiembre de 2022, en la cual ambos equipos empataron 2-2. Para este partido muy con el local. Siguiente partido, Krasnodar contra Dinamo de Moscú. Krasnodar en sus últimos 5 juegos lleva 2 victorias, un empate, 2 derrotas. Dinamo de Moscú en sus últimos 5 juegos lleva 2 victorias, un empate, 2 derrotas. En los últimos 5 juegos como local, el equipo de Krasnodar lleva 3 victorias, un empate, una sola derrota. Mientras que el equipo de Dinamo Moscú en sus últimos 5 juegos de visita lleva una victoria y 4 derrotas. En los últimos 5 enfrentamientos de cara a cara entre estos dos equipos han sido 0 victorias para el Krasnodar, un empate para ambos equipos y 4 victorias para el Dinamo Moscú. Su último juego fue el 12 de agosto de 2022, en la cual ambos equipos empataron 0-0. Para este partido me voy con un local visita. Los invito a suscribirse y a compartir su canal ProGol Pro 7, en la cual daremos análisis y datos de la quiniela de media semana, fin de semana y revancha de ProGol. Ok, aquí te muestro la mascarilla de la quiniela ProGol de este fin de semana. Vamos a ver cómo nos va en este resultado. Vamos a establecer un posible ganador y unas posibles combinaciones que presentamos en esta quiniela. Damos por finalizado datos y estadísticas de la quiniela ProGol número 2167 de fin de semana. Suerte y nos vemos.